Hola, muy buenos días. Soy Angélica María Hernández Pérez, estudiante del programa de Psicología. El día de hoy abordaremos la historia crítica de Colombia desde el periodo de 1922-1926 bajo la presidencia de Pedro Nelo Espina. Hoy nos vamos a encontrar con una persona muy importante, docente del área de Ciencias Sociales, Historia y Geografía, Nicolás Pérez. Bienvenidos. Presidente se aprovechó, por ejemplo, de las diferencias que tenían sus padres como terratenientes y como personas acaudaladas, digamos, es decir, que tenían dinero en alguna forma, ¿no? Podemos decirlo así. Y él traía, como era un hombre instruido, porque era un ingeniero fue un ingeniero de talla, mejor dicho, excepcional, siempre había pensado, era él, en remodelar, en construir, en modernizar. Y así fue cuando llegó a la presidencia del país, luchando contra su adversario, que era Benjamín Herrera, que era un caudillo liberal, y le ganó por un número muy considerable de votos. De manera pues que llegó al país, pero con un enemigo que era el que habían planteado como Benjamín Herrera, como era un paralelo entre la riqueza y la pobreza. Y Benjamín Herrera pues prácticamente se volvió, trató de que fue como un presidente, digámoslo como se dice ahora, populachero, ¿no? Que se aprovecha de cualquier circunstancia de la clase menos favorecida para echarle el agua sucia a sus constitucionales. Así fue como Pedro Nelo. Pedro Nelo Espina, que llegó con muchas iniciativas, además podemos decir que con mucha suerte, porque en primer lugar le llegó una gran cantidad de plata procedente de los Estados Unidos como una indemnización que se le dio por el canal de Panamá. Fueron más o menos 25 millones de dólares. Imagínense, hoy en día 25 millones de dólares. ¿Cuánto vale? ¿No? ¿O qué se hace? Bueno, ahora en aquella época, mejor dicho. Entonces él empezó a realizar sus proyectos que se traía en mente, que era modernizar el país, darle comodidad a la gente. Después empezó a construir, a cambiar esos, eran caminos de herradura y trochas, donde transportaban la gente por carreteras. Y empezó a construir vías de acceso, carreteras que pudieran comunicar las principales ciudades del país. Se interesó mucho por la recuperación y darle gran importancia a la importancia que debía tener el río Magdalena, ¿no? Ya entonces se convirtió en una arteria y dejaron de transitar, no dejaron de transitar, sino aparte de transitar las pequeñas embarcaciones, las chalupas, pero que vinieron los barcos de vapor. Eh, Como él fue un expansionista, digámoslo así, él era un gran ingeniero, sabía mucho de las finanzas y sabía mucho, pues aprovechó eso para aliarse con los Estados Unidos, por ejemplo, y empezar a hacer que el país progresara con la construcción de vías, la construcción de hospitales, la construcción de centros. Y además contaba él con una fuerza, digámoslo así, que era el clero, porque el clero era partidario, lo apoyaba a él. Dice la historia, ¿no? Dice la historia por ahí, que por eso fue que él ganó las elecciones, porque los mismos caudillos, los mismos sacerdotes que eran caudillos en el pueblo, ¿no? Por lo regular, las clases sacerdotales eran las clases pudientes, las clases favorecidas. Cualquiera no iba a un seminario, tenía que ser de linaje, ¿no? Tener alto linaje o tener buena representación. Y ellos, como la fe en esa época era, como dijéramos, la gente no estaba tan empapada de lo que era en realidad la religión. Entonces los sacerdotes aprovechaban el temor que imperaba en esa época para trasladar a sus feligreses y con esos feligreses hacerlos que fueran a depositar el voto en las elecciones por Pedro Nelo Espina. Y ellos lo hacían porque creían que con eso se ganaban el cielo y cosas parecidas. Pues la gente en su ignorancia hacía eso, igual así como él, con mucha gente que, pues la mayoría de la gente que pertenecía al clero de la religión católica votó y ganó con eso. Fue uno de los escalones, digámoslo así, que nos ayudaron a llegar a él a la presidencia. El mandato de él fue duro, fue muy, porque chocó todo el tiempo, chocó con el opositor más grande que tenía, que era Benjamín Herrera. Proyecto que presentaba Ospina, proyecto que se lo tachaba Herrera.
y siempre buscando el apoyo de la clase obrera, de los obreros, que era para ponerlos en concentración. Pero él, por medio de su inteligencia y la sagacidad que tenía muchas dotes de poder de convicción para hablar con la gente, a pesar de que se endeudó, vamos a decir en una forma pues exorbitante con los bancos extranjeros, pero para conseguir recursos para el país. También es de notar que él creó, bueno, para poder manejar esas finanzas, creó lo que se llamaba en aquella época el Banco Central. Vamos a decir que era como el Banco de la República. Hoy es el Banco de la República. El que manejaba todas las finanzas. Hoy ya hubo un control financiero sobre los dineros del país, sobre la producción. Le llegó el golpe de suerte también de que se expandió mucho el cultivo del café. Se le abrieron las puertas en Europa y en otros países al café. Y entonces empezó a ser uno de los grandes productos de exportación. Eso fue un auge pues tremendo. El café y el banano y otros productos que se hacían aquí en gran escala empezaron a exportar. Y eso dio entrada a mucha moneda extranjera y muchos recursos para el país. Pero siempre eso, toda su mandato fue una eterna lucha contra la oposición. Es decir, esto nos da a entender que en nuestro país lo que vemos ahorita no es algo nuevo, es algo que data de mucho tiempo. Y siempre en el mandato tiene que haber un opositor. Y eso, lamentablemente ese opositor no se basa en cosas buenas, sino buscando lo negativo para hacerlo notar. Eso lo vemos nosotros, lamentablemente, en nuestra televisión. Cultura, vamos a decirlo así, como muy burda, ¿no? muy áspera. El contendor basado en los errores, en los pequeños errores del opositor. Ya vemos nosotros en el Senado que pues lamentablemente uno no debiera hablar de estas cosas, pero a uno le duele, ¿no? Ver como ejemplo nosotros tenemos un Senado de la República hoy, donde deben estar las mejores cabezas, las personas más cultas, más inteligentes, como no van allí a debatir proyectos y a analizarlos para sacarle el mejor provecho, sino van como dicen comúnmente, a sacarse los cueros al sol. No sé cómo calificar esto, pero me da dolor de patria pues ver. Lamentablemente pues viendo todo eso que sucedió, y vemos que eso el gobierno ha sido una secuencia uno tras otro, hasta llegar, y esto no ha cambiado en absolutamente nada. La violencia sigue, la inseguridad sigue, la política sigue sucia, haciendo tramoyas entre unos y otros. Los que van allá al mando van a ver de rapiña, a ver qué hay para devorar, para poder de ellos, y no para invertir esas cosas en el pueblo, en la gente que de verdad la necesita. Pues hay que analizar todas esas situaciones para ver cómo pudiera aprovechar de toda esa historia de eso, ¿no? Es muy poco lo que yo recuerdo de eso.